Hola, buenas, yo soy Miguel Laya y el día de hoy vamos a realizar una crítica al cuento titulado Nocturno, escrito por parte del escritor Ricardo Guiraldes. Sin embargo, antes de ir con el cuento en cuestión, vamos a contar un poco de la historia de Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes fue un escritor y poeta argentino nacido en el año 1886, quien formó parte del movimiento vanguardista realizado en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, este señor es conocido más que todo por sus novelas, especialmente por su última novela escrita en vida llamada Don Segundo Sombra. Ya contada un poco de la historia del creador, podemos ir con el cuento en cuestión. El cuento comienza con nuestro protagonista, quien aparentemente se encuentra discutiendo con un pueblerino del pueblo llamado Dos Lenguas Cortas. Esto lo podemos intuir perfectamente debido a los diálogos iniciales del cuento. Posterior a la discusión, Roberto se va de aquel pueblo, monta su caballo y galopa camino a su casa. Era una noche agujereada de 1000 estrellas, y el protagonista, acompañado de su fiel equino, se encontraba a tan solo 30 cuadras de su casa, hasta que algo extraño se mueve entre los cardales y salta hacia el caballo de Roberto, haciendo que éste pierda el equilibrio y caiga estrepitosamente en una zanja. Lastimosamente para Roberto, la caída, la cual lo arrastra tanto a él como a su caballo, provoca que su caballo caiga encima de una de las piernas de Roberto, haciendo que éste se retuerza de dolor y grite a viva voz palabras de injuria, que se puede asumir como varias groserías debido a la frustración, rabia y dolor que sentían en ese momento. Con el protagonista en el suelo tratando de recuperarse, aquella cosa extraña, la cual el cuento cataloga como un bulto, ataca firmemente y de manera sanguinaria a nuestro protagonista, atravesando su abdomen con lo que vendría siendo una pala. Esto debido a que se revela que aquel bulto, como lo cataloga el cuento, era una persona la cual había atravesado a Roberto con una pala con la parte filosa de metal, la que usualmente se usa para cavar en la tierra, solo que esta vez se utilizó para cavar en el cuerpo de Roberto. Roberto no hacía más que gritar y llorar del dolor, mientras aquel sujeto enterraba más profundo aquella pala en su abdomen, lo cual provocaba que su abdomen se desangrara demasiado, al punto en que poco a poco Roberto iba perdiendo la conciencia. Pero antes de siquiera morir, aquel sujeto que lo había atacado tan salvajemente lo encara y le dice: "Te la había jurado". El caballo, que había logrado reponerse luego de la caída, ve aquella escena con impacto. Y aquel sujeto que había matado cruelmente a Roberto se acerca al pobre caballo, incrédulo, y le dice: "No se asuste, amigo, que ese ya no ofende a nadie". El silencio había invadido aquella escena, para posteriormente el hombre salir corriendo de aquel sitio, haciendo que su figura se difuminase entre la lejanía. Ahora, habiendo concluido de revisar la historia del cuento, procederé a realizar los diversos análisis. Por un lado, tenemos al protagonista Roberto, el cual durante el cuento se nos deja ver que es alguien bastante amargado, gruñón y que es bastante buscapleitos, pues en los primeros escritos del cuento podemos notar que se encuentra discutiendo con alguien en un pueblo, el cual es el pueblo mencionado al inicio. Vemos que durante el desarrollo del cuento, el protagonista mantiene esa actitud soberbia hasta que le ocurre el incidente de el bulto, el cual hace que tenga el accidente con su caballo, el cual provoca, claro, que su caballo caiga en su pierna, lo cual genera en nuestro protagonista una sensación de miedo
temor, nerviosismo y presión. Esto debido a que se encuentra en la noche en una pradera desconocida con una cosa extraña la cual lo mantiene acechando. Todo esto para que al momento de su lecho de muerte sienta no solamente dolor y remordimiento, sino miedo a la misma muerte, pues vemos que el cuento describe los movimientos desesperados de Roberto para aferrarse fuertemente a la vida, aunque lastimosamente ese aferro no valió la pena. En cuanto al espacio físico y psicológico, podemos ver que el espacio físico vendría siendo una zona más o menos desértica tipo western. Ya saben, las típicas historias de vaqueros en las que se encuentran ambientadas en un escenario tipo viejo oeste. El espacio psicológico vendría siendo aquella pradera en la que cae Roberto, es decir, el protagonista, la cual vimos y analizamos que gracias a aquel escenario y aquel incidente que sufrió, le generaron una serie de emociones como lo es el miedo, el temor y la rabia, pues se sentía impotente debido a que su pierna estaba muy dolorida. En cuanto al tipo de narrador, podemos observar que claramente se trata de un narrador omnisciente, ya que vemos que sabe lo que pasa y pasará durante el cuento. La parte que más me gustó del cuento vendría siendo esta, debido a que tiene como ese toque sanguinario y gore que personalmente me gusta leer en varios escritos. Además de que es una escena que te mete perfectamente en la situación aterradora del momento, debido a que puedes sentir el dolor y la desesperación de Roberto al sentir físicamente cómo una pala se encuentra enterrada en su abdomen y cómo se encuentra en una situación en la que está muy cerca de la muerte. Respecto a la interpretación personal que tengo en base a lo leído en el cuento, yo interpretaría que la historia trata de un hombre el cual sucumbe ante su propio karma. ¿Por qué digo esto? Bueno, en los escritos finales podemos ver que cuando el hombre misterioso mata a Roberto, justo este le dice aquella frase misteriosa de te la había jurado. Lo que quiere decir que es una persona la cual tenía algo en contra de Roberto y quería vengarse de él por algo que le había hecho previamente. Y lo más probable es que aquel sujeto misterioso que mató al protagonista sea exactamente la misma persona con la que Roberto se encontraba discutiendo en los primeros escritos de el cuento. En este fragmento del cuento podemos ver cómo después de que el pueblerino le dijese el primer diálogo que podemos ver, en el segundo diálogo podemos ver que Roberto le responde de una manera despectiva con insulto gratuito incluido. Muy probablemente el pueblerino en cuestión, debido a que Roberto le faltó fuertemente el respeto, decidió cobrar venganza de una manera bastante cruel y sádica. Para finalizar, me gustaría recomendarles fuertemente que se lean este cuento, debido a que es bastante entretenido y contiene varias descripciones y escenas que, con un poquito de imaginación, puedes imaginarte lo gráficas, lo impactantes y choqueantes que pueden llegar a ser, debido a que, bueno, ni siquiera he contado todos los detalles más importantes y más espeluznantes del cuento, porque sí, tiene un pequeño toque de terror y suspenso. Por lo tanto, les recomiendo fuertemente leerse este cuento. Les prometo que se la van a pasar muy bien. Y bueno, eso vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado el transcurso de este video, espero que se hayan entretenido y espero haberlos motivado a leerse este muy entretenido y espeluznante cuento. Nos veremos en la próxima. Adiós. Tuve que editar este video 3 veces, hermano. 3 veces. 3 veces. 3 mendigas veces.